Hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Este video es para explicarle, como les dije la semana pasada en el archivo que les envié, para explicarles el módulo de la nueva unidad que vamos a abordar ahora, que es cinemática. Entonces, para ver este video estaría bueno que tuvieran a mano el módulo, así lo vamos recorriendo juntos y les puedo explicar de qué se trata cada uno de los títulos, cada uno de los puntos que hay en ese módulo. Así que bueno, cuando tengan el módulo a mano, eh, o sea, se entiende, ¿no? Pausan el video, buscan cómo tener el módulo a mano y los vamos recorriendo juntos. Y vamos a empezar. La unidad se llama cinemática y dice que la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen o modifican. Bueno, dice sin que las causas que lo producen, pero bueno, producen o modifican también. Este módulo que les mandé tiene resumidas las cosas como para que los conceptos estén un poco más claros y no tengan tanta extensión como para que ustedes lo puedan recordar. Vamos a empezar por lo primero. Cuando se habla de cuerpos, en realidad no piensen en el cuerpo humano, sino que piensen en un objeto que se está moviendo. Puede ser un vehículo, puede ser cualquier cosa que se esté desplazando desde un punto hasta otro. En realidad la cinemática ni siquiera tiene en cuenta qué es lo que se está moviendo. O sea, es simplemente un punto material, o sea, un pequeño puntito que se mueve desde un lugar hasta otro. Ese es el tipo de movimiento que estudia la cinemática. No importa si el objeto es grande, si es chico, si es pesado, si es liviano. O sea, simplemente estudia de qué manera se está moviendo sin considerar las causas incluso que produjeron el movimiento, porque nada se mueve por sí solo. O sea, para que algo se mueva tiene que haber una fuerza que lo empuje. Bien, la cinemática no considera para nada eso. También cuando algo se está moviendo, recibe fuerzas en contra del movimiento. O sea, si nosotros queremos desplazar algo sobre una superficie, el rozamiento con esa superficie provoca que tengamos que hacer un mayor esfuerzo o que se mueva de forma más lenta. No es lo mismo empujar un camión que una bicicleta. O sea, bueno, de todos modos a la cinemática eso no le importa. Simplemente va a estudiar el movimiento. Para eso hay otra unidad que sí considera esas causas y esas cosas externas que modifican el movimiento, que se llama dinámica, pero la vamos a ver luego de ver cinemática. Así que por el momento tengamos en cuenta que vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos sin esas cuestiones externas que pueden modificar el movimiento o dar alguna característica en especial. El título que continúa es justamente movimiento. Y dice, es el cambio de posición de un objeto en el espacio en relación a un observador. El movimiento es siempre relativo, dado que necesita de un punto de referencia. Bien, o sea que para que algo se mueva, tiene que haber un cambio de posición en el espacio, o sea, tiene que estar primero en un lugar y después en otro. Pero eso desde el punto de vista de un observador. Por eso dice es relativo, porque necesita de un relato, necesita de alguien que lo cuente. O sea, yo tengo un objeto aquí, ¿sí? Y ahora se desplaza y está aquí. Hubo un cambio de posición. Yo puedo decir, puedo afirmar que ese objeto se movió. Ahora, si yo no estuviera, pensemos en una habitación vacía, entra una persona y ve un objeto acá y se va. Después entra otra persona y ve el objeto acá y se va. Y se encuentran los dos afuera y dice, hay un objeto en la habitación. Sí, yo lo vi. Y está quieto. Sí, yo lo vi. Y sin embargo eso no fue cierto. Mientras las personas no estaban, el objeto se movió desde un punto hasta otro. O sea que si no existe un observador, nadie puede afirmar de que hubo un movimiento. Por eso dicen que es relativo.
Pero bueno, a la larga es el cambio de posición en el espacio, o sea, el objeto va desde una posición inicial hasta una posición final, que es cuando se detiene. El siguiente título dice reposo. Dice que un objeto está en reposo cuando no se registran cambios de posición en el espacio, es decir, lo contrario al movimiento, o sea, está quieto. El reposo también es relativo, dado que nada está totalmente quieto en el universo. Bueno, esto tiene que ver con el punto de vista, ¿sí? O sea, este objeto acá está quieto, yo puedo asegurar que está quieto y no se mueve. Ahora, si yo me alejo lo suficiente, por ejemplo, fuera del planeta, el planeta está girando. Entonces, si el planeta está girando, el objeto se está moviendo. O sea, depende otra vez del relato. Por eso dicen que es relativo. Bien, otro de los títulos que encontramos en este módulo es velocidad. Y dice que la velocidad es la variación de posición en relación al tiempo. La velocidad es una magnitud vectorial, es decir, posee módulo, dirección y sentido. Bien, ahí tenemos un par de cosas que a lo mejor ustedes no están acostumbrados a escuchar. Magnitud vectorial, por ejemplo. Pero vayamos por partes. Dice que es la posición, la variación de posición en relación al tiempo. Es decir, el objeto está acá, se mueve, luego está acá, y hubo un cambio de posición, o sea, hubo una variación de posición, y también hubo un tiempo, o sea, el tiempo que tardó en llegar desde acá hasta la otra posición. Si ese tiempo cambia, quiere decir que la velocidad cambió. Digamos, la distancia sería la misma, va desde aquí hasta aquí. Puede ir lento o puede ir rápido. ¿Eso de qué va a depender? De la velocidad. ¿Y por qué esto de módulo, dirección y sentido? Bien, esto se trata de la forma en que miramos o vemos a la velocidad. El objeto está acá y luego se desplaza hasta otro lado. Perfecto. Quiere decir que tardó un tiempo, y si tardó un tiempo tiene una magnitud esa velocidad. Bueno, el valor de la velocidad sería el módulo. Por ejemplo, tantos kilómetros por hora o metros por segundo. La velocidad se puede medir en cualquier unidad de medida dependiendo de lo que estemos midiendo. Por ejemplo, la velocidad de la luz, que es muy rápida, se mide en kilómetros por segundo. La velocidad de un automóvil, kilómetros por hora. Y si queremos medir la velocidad de un caracol, y bueno, tendríamos que medirlo en metros sobre hora, ¿no? Porque un caracol es una cosa muy lenta. Entonces, eso se puede elegir. Lo que más estamos acostumbrados a utilizar es el kilómetro por hora. En realidad, no es kilómetro por hora, sino kilómetro sobre hora. Es decir, kilómetro, rayita, hora del lado de abajo. Es una fracción, ¿sí? Incluso si ustedes miran el velocímetro de un vehículo, van a ver que dice km/h. Es sobre hora. Estamos acostumbrados a decir por, pero no es una multiplicación, es una división, ¿sí? O sea, está el kilómetro del lado de arriba y la hora del lado de abajo, como si estuvieran en una fracción. Les decía, lo que más estamos acostumbrados a utilizar es el kilómetro sobre hora. También van a encontrar seguramente el metro sobre segundo, es otra de las unidades que también se utiliza bastante para medir velocidades. En nuestro país y en nuestro sistema de unidades, porque en otros países se utilizan otro tipo de unidades. Millas sobre hora, nudos por hora en aviación o en actividades náuticas. ¿Sí? Son distintas unidades de medida que responden a otro sistema de unidades. Pero nosotros vamos a trabajar en kilómetros sobre hora o en metros sobre segundo, que son las más habituales para el cálculo de las velocidades.
¿Por qué tiene dirección la velocidad? Bueno, porque en un movimiento hay un lugar por el cual se está desplazando. O sea, por ejemplo, volvemos otra vez. Qué fácil que se explica esto. Con un marcador explicamos todo. Les decía, si este objeto está acá y luego está acá, la velocidad transcurrió en una línea recta. En cambio, si el objeto está girando, ¿sí?, se desplazó en un movimiento circular. O sea que la dirección de esa velocidad estaría describiendo una circunferencia. Nosotros vamos a trabajar por lo general con movimientos en línea recta, así que nuestra dirección va a ser en una línea recta. Y lo último de esta magnitud vectorial, que era la velocidad, es el sentido. El sentido indica hacia dónde va, ¿sí? O sea, si estamos acá y luego vamos hacia acá, el sentido es de derecha a izquierda, ¿verdad? En la pantalla ustedes lo deben estar viendo al revés. Qué cosa complicada esto, ¿no? Bueno, en la pantalla es de izquierda a derecha. Ese sería el sentido. Y si va para el otro lado, el sentido estaría invertido, va para el otro lado. Es decir, entonces, repasemos. El módulo es la magnitud, o sea, cuántos kilómetros por hora o metros sobre segundo. La dirección es el camino por donde se está moviendo. Y el sentido es hacia dónde va. Bien. Terminado con estos tres parámetros, o sea, el movimiento, el reposo y la velocidad, ya podemos, teniendo conocimiento de esto, podemos tranquilamente meternos en uno de los primeros movimientos que vamos a estudiar, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Es algo así como un movimiento que se transcurre sobre una línea recta y su velocidad es constante, ¿sí? Si leen en el módulo dice, es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta y mantiene una velocidad constante. Bien, de entre casa, esto es conocido como MRU, o sea, por la sigla, ¿no?, de movimiento rectilíneo uniforme. Y para poder calcular este tipo de movimientos hay una fórmula matemática que nos sirve para poder efectuar los cálculos en distintos problemas. Incluso ahí en el módulo tienen un ejemplo, pero esto va a ser motivo de otro video. En un video posterior les voy a explicar cómo hacer distintos tipos de cálculos de este movimiento, y desde luego después va a venir alguna ejercitación, ¿no?, como para que ustedes también puedan resolver estos problemas. Vamos a ver de qué se trata este movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Ya explicamos el enunciado del movimiento y vamos a ver cómo se determina esta fórmula. Para eso recurrimos a la pizarra, que es mucho más sencillo allí. Ténganme paciencia, que enfocamos todo y arrancamos. Bien. Bueno, ahí ya tenemos el titulito opuesto, MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y vamos a ver cómo se establece esta ecuación, o sea, esta fórmula que nos va a permitir calcular problemas. Dice que para calcular la variación de posición, o sea, recuerdan, ¿no?, de la posición inicial a la posición final de un movimiento, tendríamos que multiplicar la velocidad por la variación de tiempo. Y ustedes en el módulo tienen esto, dice, hay como un triangulito y una X igual a la velocidad por
otro triangulito y una T. Bien. A ver, vamos a definir esto. Este triángulo que ustedes ven en el módulo, que es un triángulo perfecto ahí, en realidad no es tan perfecto. Lo que pasa es que no existe ese carácter dentro de Word, así que simplemente lo expresé con un triángulo. Pero en realidad no es un triángulo, sino que es como si fuera una letra D. Este marcador está queriendo no funcionar. Es como si fuera una letra D. Y es la letra griega delta. En física se utilizan muchísimo las letras griegas y en matemática también para determinar, por ejemplo, en matemática el nombre de un ángulo, ¿sí? O un vértice, en una figura geométrica. Bueno, en física la letra delta se utiliza para indicar variación, o sea, delta significa variación. Es decir, si acá tengo delta x sería la variación de x, y si acá tengo delta t sería la variación de t. ¿Y qué son esas x y esas t? Se refiere a la posición y al tiempo. Lo vamos a definir así. Dijimos que esto es un movimiento en línea recta, o sea que es el estudio de un punto material que estaría ubicado acá y que luego en una trayectoria recta se mueve hasta acá. Bien, eso sería el movimiento. El movimiento tiene un punto de partida, o sea, una posición de partida. Salió de acá y llegó hasta acá. Esa posición de partida la vamos a llamar X inicial. O sea, X sub I. Y esta posición de llegada, o sea, donde terminó el movimiento, la vamos a llamar XF, o sea, X final. Entonces, la variación de posición sería la diferencia que hay entre la X final y la X inicial. ¿Sí? O sea que delta X sería igual a la X final menos la X inicial. Bien. Ahora bien, este móvil o este punto que se movió no llegó desde acá hasta acá en el mismo momento. Cuando salió, partió desde un tiempo inicial también. O sea que acá, aparte de haber una posición inicial, también hay una t inicial, que es el momento cuando salió, digamos, cuando empezamos a contar el tiempo. Y cuando llegó acá, algo habrá tardado. Así que acá también habría un tiempo final. El tiempo aparece aquí en la fórmula como variación de tiempo. Esa delta t que vemos en la fórmula sería, de la misma manera que tratamos el espacio, vamos a tratar el tiempo. Sería el tiempo final, o sea, el tiempo que tardó, menos el tiempo inicial, o sea, el momento en cuando salió. De esa manera, ya tenemos definido todos los parámetros que intervienen en esta ecuación. La velocidad es constante. En un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad no cambia. Lo único que cambia es el espacio y el tiempo. El espacio es la distancia que anduvo el móvil y el tiempo es lo que tardó en recorrer esa distancia. La velocidad es constante, por eso el movimiento es uniforme. Entonces, para establecer la fórmula de este movimiento, tendríamos que hacer delta x, o sea, que sería x final menos la x inicial, igual a la velocidad por la variación de tiempo. Vamos a tener que abrir un paréntesis acá y poner
tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? O sea que esta b está multiplicando a todo este paréntesis. Esta sería la fórmula que nosotros vamos a usar cuando tengamos que resolver los problemas. ¿Cómo van a ser esos problemas? O sea, vamos a volver otra vez a poner la cara acá. ¿Cómo van a ser estos problemas? Bueno, son simples. O sea, les dije que era el estudio de movimiento. Bueno, lo que se puede calcular, por ejemplo, es cuánto va a tardar un vehículo en llegar desde un punto hasta otro yendo a determinada velocidad. O si va durante un tiempo a una velocidad constante, qué distancia va a recorrer en ese tiempo. O bien, puedo tener también la distancia y el tiempo y decir, bueno, a qué velocidad tengo que ir para recorrer esta distancia y llegar en este periodo de tiempo. ¿De qué me sirve todo esto? Esa es la pregunta que se están haciendo ustedes ahora. Yo los estoy viendo y ustedes se están haciendo esa pregunta en este momento. Bueno, creo que es parte del conocimiento que ustedes tienen que tener. Y aparte no está nada mal, ¿no? Saber que, a ver, me quiero ir a Mar del Plata. ¿Cuánto hay a Mar del Plata? Hay unos 170 kilómetros. Más o menos la velocidad promedio en la ruta desde acá hasta allá, y bueno, tiene que estar cerca de los 90 kilómetros sobre hora, ¿no? Más o menos, de promedio, ¿no? Porque uno no va, las velocidades máximas en la ruta que va a Mar del Plata de acá es 110 kilómetros sobre hora. Pero es difícil mantener una marcha constante de 110 kilómetros sobre hora porque hay rotondas, hay momentos en que hay que disminuir la velocidad y demás, cuando se va acercando a los pueblos. Y tranquilamente podemos decir que de promedio le podemos poner 90 kilómetros sobre hora. Esas velocidades promedio también se pueden calcular, pero nosotros vamos a imaginarlo, ¿sí? Simplemente. Nosotros podemos hacer, como toda ciencia, podemos hacer un recorte de la realidad. Entonces, si vamos a 90 kilómetros sobre hora de velocidad promedio y de velocidad constante, ¿cuánto vamos a tardar para llegar a Mar del Plata? ¿A qué hora tengo que salir para llegar a Mar del Plata? ¿Sí? Si tengo que ir a un cumpleaños, ¿sí? Porque nosotros casi siempre cuando vamos a Mar del Plata es para ir al médico. No, vamos a un cumpleaños, al cumpleaños del tío Pepe en Mar del Plata. ¿A qué hora tengo que salir para llegar al cumpleaños a tiempo? Pues yo sé que más o menos puedo mantener una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Bueno, para eso me puede servir. Y si no, hay que preguntarle al tío Pepe. No queda otra de, bueno, ¿cuánto se tarda, tío, hasta allá? Y listo. Bueno, espero que esto les sirva, que hayan entendido hasta acá cómo va el tema de movimiento rectilíneo uniforme y de qué se trata la cinemática. Y en un video que voy a hacer más adelante, vamos a explicar, o les voy a explicar, cómo resolver problemas. Vamos a hacer algunos ejemplos y en ese mismo video les voy a dar una actividad para que ustedes también puedan resolver algún cálculo ya sea de distancia, de velocidad o de tiempo dentro de un movimiento rectilíneo uniforme. Gente, cuídense y gracias por aguantarme hasta el final.